pero la gente está preocupada por sus inversiones, por sus ahorros, el productor por su empresa, el empresario por sus empleados. ¿Qué acto de mayor de destrucción de un sistema económico y político que el que produjo Cristina? Nadie cree en nada. ¿Cómo tenemos que obrar como sociedad? Primer punto, como si no existiera el gobierno. Como si tuviéramos un gobierno depredador que nos obliga como sociedad a unirnos. En la fábrica, en la empresa, digo, cada empresario tiene que cuidar de no echar a su empleado, ¿está? El empleado tiene que bajar los niveles salariales. Tenemos que comportarnos todos de manera no violenta y movilizados pacíficamente si es necesario, es decir, poniendo el cuerpo, pero mediante la no violencia, como si el gobierno no existiera. Porque entramos en un periodo de mucha locura del poder. Ustedes se imaginan si en el campo lo que fue la locura del poder, en este caso la locura del poder va a ser mayor. Ahora, esto supone que no sale el proyecto. Nosotros como líderes de la oposición, los únicos que en realidad salimos el lunes con Federico Pinedo, pero los únicos, porque la verdad es que el resto de la oposición estaba negociando el proyecto. Esto también hay que decir. Digo, ¿qué hubiera pasado si el lunes yo me plegaba a las voces de la oposición que decían vamos a negociar la comisión y no salía a decir exactamente que era una banda de ladrones? Es decir, una clase política un poco perdida y distraída en sus propias especulaciones. Esto se sabía, este informe mío y del Instituto de Transparencia es de fines de julio, antes de irme con mi hijo a México, porque sabíamos que venía este tema. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la oposición? ¿Estaría negociando hoy qué cláusula? Entonces yo también llamo a los que el lunes, gobernadores progresistas, ¿me siguen? Políticos opositores, que el miércoles estaban enojados porque dicen Carrió primero. Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Discutíamos con el kirchnerismo en la mayor trampa de la historia un artículo de la ley? Y esto también habla de la refutación. A usted, mire, nosotros estamos construyendo, por supuesto, el nuevo oficialismo en la Argentina. Ese nuevo oficialismo está pensado, porque si usted, a ver, Grondona, después de semejante robo, ¿a usted no le parece que es necesario el contrato moral en la Argentina? ¿No robar? ¿No mentir? ¿No usar al otro? A ver, vamos a empezar a no mentir. Que algunos parecen que es una cuestión abstracta. Eduardo Mallea, yo estos días estuve leyendo Martínez Estrada, Eduardo Mallea, Alejandro Korn, Vasconcelos de México, bueno, todo el pensamiento latinoamericano, porque yo dije, a ver cómo nos pensaron. Que yo ya los leía cuando era chica, cuando era mediana, y ahora estoy vieja, tuve que releer porque estoy... Entonces, ¿qué decía Eduardo Mallea? A mí me interesa, porque él también, yo lo volví a sacar, porque me acuerdo que él decía, a mí me duele la Argentina. O sea que hay dos Argentinas. Una Argentina, unos argentinos visibles, es interesante, escúchenme porque parece una cosa diletante, pero es muy profunda. Que solo ama la fachada. Que solo ama la máscara, que no piensa, hace. Construye espectáculos, la Argentina de la improvisación. La Argentina del azar permanente, la Argentina que obra con bronca, que no piensa como Alberdi. Esa Argentina fue exaltada por millones de argentinos. Roban pero hacen. El poder invencible, ese machismo cruel de Kirchner, famoso con 80% de aprobación pública hasta hace 6 meses, no se olviden. Este hombre, que se robó la Argentina entera, tenía 70% de imagen pública hace solo 6 meses. Esa es la Argentina de la fachada. La Argentina que monta espectáculos, imprevisible, que ya estaba en Mallea a principios de siglo, a mediados de siglo. Es la Argentina guaranga de Martínez de Estrada. Es la Argentina que atropella. Y está, dice, la Argentina invisible. La Argentina que clama por la ética, que clama por la autenticidad de nuestros valores, que clama por el no mentir, que quiere construir cimientos. Entonces está muy claro. Este final, Cristina, con millones de kilos, pobrecita, de maquillaje, es la Argentina de la máscara, del escenario imprevisible, de los golpes de efecto. Te da pena porque detrás no hay nada.
guarda que la cara de Cristina es también una cara de la Argentina. Por algo se la llamó el mayor cuadro político intelectual de la Argentina, alguien que hablaba corrido pero no hablaba ni siquiera bien. Yo leía a esos pobres periodistas de los diarios diciendo que cuando decía la palabra relato era una intelectual, lo que habla de la ignorancia en que hemos caído todos. Entonces, ¿qué es construir una nueva Argentina? Construir una nueva Argentina es no actuar con violencia ni con bronca. Construir una nueva Argentina es como se ganó el campo, con la marcha sobre Rosario y la marcha sobre Buenos Aires. Es decir, de manera no violenta. Construir la nueva Argentina es construir la Argentina sobre esa Argentina, convertirnos a los argentinos, a la Argentina invisible, a la Argentina auténtica, que es moral, que tiene que tener moral de acero, que tiene que tener espíritu fundador, que tiene que tener república e instituciones, que tiene que tener desarrollo económico como Frondizi, un desarrollo económico sostenido y no confundir crecimiento con desarrollo, que tiene que tener una política social que deje de pobrear a los pobres para llevarlos a la clase media, que es la política social del ingreso ciudadano a la niñez y a la vejez, que tiene que tener un régimen de coparticipación federal serio, que incluya a las provincias y que incluya a los niños y a los ancianos, que tiene que tener un régimen previsional serio de cuentas individuales, de control, de fondo de sustentabilidad. En un contexto internacional muy difícil, pero que va a ser muy bueno para la América del Sur. ¿Por qué va a ser bueno? Porque en realidad la crisis internacional, 23 trillones es lo que consumen Europa y Estados Unidos. 3 trillones es lo que consume China, 1.500 millones de habitantes. 0,6 trillones es lo que consume toda la India. De modo tal que todo el mundo produce para Estados Unidos y produce para Europa. Bienes que en muchos casos, si ustedes cuentan la cantidad de habitantes, no son bienes necesarios, son bienes innecesarios, son bienes superfluos. En este contexto internacional, el gran negocio del mundo va a ser no satisfacer los bienes innecesarios de sociedades de alto poder de consumo, sino que el gran negocio del mundo tiene que ser satisfacer las demandas básicas alimentarias de miles de millones de personas en el mundo. Ahí tiene que ir el dinero seguro, la demanda alimentaria sostenida, la organización de las relaciones sur-sur, porque es cierto que Estados Unidos no es el perdedor de esto, hasta ahora va siendo ganador Estados Unidos, Los fondos van allá. Subió el dólar, fueron los fondos. Europa es la gran perdedora de este juego. Ahora, miren cómo están entrampados los chinos y los americanos. Los chinos producen para ese mercado americano, con lo cual los chinos tampoco pueden retirar fondos de la reserva, porque en realidad, si los americanos dejan de consumir, se caen los chinos. Para que el mundo sea más consistente, los bienes que distribuye y que produce el mundo tienen que tener que ver con las demandas alimentarias. Diríamos, el mundo se va a hacer progresista en serio por la necesidad vital de sostener un sistema económico más serio. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva enorme y una coyuntura, que lo dije acá, extremadamente difícil. Tengo que tener mucho cuidado en lo que diga. Yo he sentido estos días el dolor de la herida de la Argentina, de una manera tan profunda como puede ser esa angustia de Mallea y como puede ser la angustia de la gente ahí. Y todos sabemos que los días son difíciles. No soy apocalíptica yo, son apocalípticos los diarios. Yo no sé por qué nos salen a criticar a los diarios, a los analistas, a los editoriales de Van der Kooi, de Joaquín. ¿Por qué no le dicen apocalípticos? ¿Por qué no le dicen al New York Times, a todos? La verdad es que el mundo está en un proceso de cambio que era inevitable, que además se sabía. Los momentos difíciles los podemos pasar con bronca o los podemos pasar con no violencia y con mucha paz. ¿Está?